Has leído una frase de Jean Klein que he cogido solamente unas pocas palabras, y es que el miedo se evita cuando la atención es sin objeto, cuando no hay objeto. Si nos paramos a explicar un poquito esto, cuando una atención tiene objeto, tú lo has dicho, cuando hay un pasado que tiene un recuerdo, que si es satisfactorio, tenemos miedo de que no se reproduzca, o si ha sido penoso, de que sí que se reproduzca. De toda manera, ese pasado es el que provoca el objeto de nuestra atención. En la medida en que nos desprendemos de todo ese recurso de memoria, nos estamos desprendiendo de ese objeto con la que iniciamos la atención. Va desapareciendo el miedo. Es que eso lo quiero enlazar también con lo que has dicho de los devas, de la oscuridad. No es que estos devas solo estén operando y solo puedan operar en los lugares oscuros y donde no hay luz, sino es que somos nosotros quienes los hemos depositado allí, a través de este objeto, a través de que en la oscuridad han ocurrido cosas y han ocurrido circunstancias que no queremos que se repitan. Y el recuerdo de que se pueden repetir es lo que nos produce miedo. Por lo tanto, el que se repita la circunstancia de que estemos en oscuras, nos recurre la memoria, nos da los datos de que, ojo, que puede ocurrir eso. Y eso es lo que nos está produciendo miedo. En la medida en que quitemos esos objetos que pertenecen al recuerdo de nuestra memoria, de nuestro pasado, esa atención se va a convertir en luz. Y no importa que estemos en oscuras o en cualquier otra circunstancia, esos devas que ahora están operando y activos bajo esa circunstancia pasarán a operar bajo otra circunstancia. Pero entendamos que son operativos en cualquier circunstancia. Y si actualmente lo son en la oscuridad, es porque hemos sido nosotros quienes en forma de egregor los hemos depositado allí, y cada vez que rememoramos una circunstancia penosa, estos devas están intentando materializar la atención. En el momento en que a través de nuestra intención y recuerdo se materializa una parte de esa atención, nosotros tenemos más oscuridad que luz, porque se está materializando lo que era luz. La atención desprovista de esa intención u objeto es toda luz, y no importa que estemos inmersos en un lugar oscuro o en otra circunstancia. Yo me hago una reflexión y a partir de esa reflexión una pregunta. Y llegamos entonces a la conclusión de que cuando establecemos una alineación entre el alma y la personalidad, lógicamente el miedo por fuerza debe desaparecer. Hasta ahí esa manera. Pero como observador de la vida igual que vosotros, quisiera ir un poco más allá. Si en el momento que se establece una alineación del alma con la personalidad, desaparece el miedo, e implica que la personalidad tiene un componente que emparenta, y hablo ya esotéricamente para todos que estamos aquí, emparenta con el tercer reino de la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Y después haré la pregunta. Yo llevo, y lo hago por dignidad hacia ellos. Yo tengo, igual como muchos de vosotros, desde hace muchísimos años perritos, por ejemplo. Y he podido observar en ellos, como un exponente del tercer reino, algo más profundo y más serio de lo que a veces la psicología nos ha querido dar a entender. La psicología, y tú lo sabes mejor que yo, nos habla de reflejos condicionados, etcétera, etcétera. Pero yo he podido percibir a veces en un perrito, por ejemplo, intenciones, sensaciones, intuiciones y acciones que implicaban un pensamiento desarrollado y un miedo a no desarrollar ese pensamiento o esa acción.
y los he visto pasar de aquí para allá y mirarte y decir, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque en función de lo que tú hagas, yo haré esto otro. Y he oído decir que se han hecho estudios respecto del segundo reino de la naturaleza, respecto del reino vegetal, aplicándoles llamas y estudiando las reacciones y las emisiones energéticas de esos reinos. Ya no entro en el primero porque ahí ya sí que no puedo decir con certeza absolutamente nada. Visto lo visto, entonces yo me pregunto, y te pregunto a ti como psicólogo, ¿cuándo la psicología va a dar el paso valiente de considerar por lo menos, al menos al tercer reino de la naturaleza, como un exponente básico de lo que es el cuarto? ¿Cuándo van a empezar a respetar al mundo animal desde el punto de vista de la psicología? Y no rebajarlos al mero escalón de retrasados mentales imitadores. Lo digo por respeto hacia mis perritos, como lo podría decir con respecto hacia otros perritos. Esa es la pregunta. Referente al miedo, ¿podría ser una fórmula el razonarlo? ¿Podría ser una fórmula razonar ese miedo? Razonarlo. Para que a través del razonamiento uno mismo adquiera el vaciado del subconsciente y a la vez el asentamiento de que no hay razón de preocuparse por eso. Razonarlo, simplemente. Vale, muy bien. Me han gustado muchas cosas que has comentado, principalmente en algún momento has aludido a que el problema o trastorno en un plano se puede combatir mejor bien desde uno superior. Entonces, quizás en el caso de un trastorno astral emocional, como puede ser el miedo, unido al subconsciente, nos encontramos con esta rueda entre el mental y el astral. Lo que entra en mental va al subconsciente y vuelve la rueda, y todo lo que pasa por ese proceso está ahí metido y cuesta salir, ¿no? Si no es que vamos a planos superiores a intentar, vaciándolos de abajo con intervalos, buscar un punto de conciencia arriba, y es más fácil pues que actúe la zona de alma, como comentaban algunos compañeros, ¿no? Entonces quizás me quedo con esta idea inicialmente, y aprovecho para dar este punto, ¿no? Estamos hablando todos estos días pues, de estos vacíos, vuelvo a las esferas, vacíos emocional, vacíos mental, permiten entrada de fuerzas superiores. Puedes combatir un astral desde un búdico, por ejemplo, ¿no? fácilmente, o por esa energía propia, ¿no? Que en el caso pues, de trabajos de Hércules, bueno, por citarlos hoy, el trabajo en Escorpio es un trabajo, el de la Hidra Elerna, comentabas tú esta mañana mismo, ¿no? Es un trabajo que vas contra las 9 cabezas que están relacionadas con el subconsciente, las 9, ¿no? Justamente el miedo es una de ellas, no sé si es la que queda ahí enterrada o no, es una de las versiones, pero el miedo desde ese trabajo, es decir, ya con Agni Yoga a primer nivel, digamos, en Escorpio, pues puedes lanzarte de una forma ya más constante hacia los problemas en el emocional, ¿no? Pero por otro lado, ya para cerrar, me gusta también lo que has aludido sobre la atención, y es que esta mañana, como lo comentaba Jesús, de la mónada, la atención entendida para Vicente Beltrán, con Agni Yoga, la atención es monádica, la atención es una aptitud monádica que permite que la mónada sea consciente a través de nuestra atención, de lo que está ocurriendo, para obrar en consecuencia. Entonces esto es interesante lo que comentabas cuando hay un problema o un miedo, enfrentarle de frente, ¿no? Como decía Vicente igualmente, lo decía que ese problema hay que perseguirlo sin preguntarse el porqué. Alguien por aquí decía, sin preguntarse el porqué, o creo que ha sido Eloy que comentaba, sin ver el porqué, perseguir a ese miedo o a ese problema por toda la zona y al final puedes destruirlo. Porque es la mónada la que está pegando sobre ese miedo, sobre ese problema, ¿no? Nada menos que la mónada, por encima de Buda y de María, ¿no? Por aquí va mi reflexión y Bueno, pues un poco el tema que Rafa ha expuesto también, pues como hace siempre, me sirve para enlazar unas ideas que me han surgido a lo largo del encuentro. Entonces, vamos a ver, todos la humanidad está en un proceso de evolución. Evolución, expansión de conciencia. Expansión de conciencia significa
poder percibir la realidad cada vez con más amplitud, con más profundidad y con más verdad, esa amplitud de conciencia o el ver. Entonces, esa palabra ver, la palabra ver, me gustó mucho la explicación de anoche de Eloy, que la tengo que volver a escuchar las veces que haga falta para entenderlo bien, sobre que no solamente vemos con los ojos físicos quizá es el órgano como si vemos, pero este mundo físico. Pero luego hay toda una percepción en la que poco a poco nos vamos adentrando, en la que se tiene que abrir otro ojo o otro órgano para percibir. Esto es ahí donde vamos todos. Tardaremos más, tardaremos menos o cuando sea. Ahí existe una herramienta muy buena. Ese es el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Volver a tener los poderes que tenía, pero esta vez con conocimiento y con discernimiento, cosa que en otras épocas ha tenido esta unión con el mundo natural o con la naturaleza, esta percepción de elementales, pero no tenía discernimiento, que es lo que pasa con gente ahora. Entonces, nosotros vamos a llegar a ese punto, pero a través del discernimiento y conocimiento. Y cuando lleguemos a esa percepción de estas otras realidades y de estos otros mundos, tiene que estar la personalidad muy bien coordinada y muy fuerte, porque vamos a ver cosas, pero de todos grados y de todas las maneras, no solo angelitos preciosos y luces maravillosas, sino que nos esperan unas visiones que hay que estar, que ese que dice que no tenga miedo, pues que espere para verlas, porque entonces puede que le entre. Tiene que estar el emocional muy fuerte, porque en este mundo los egregores que hay de maldad todavía, de maldad, bueno, todo lo que está ocurriendo en el mundo, en la contraparte que no se ve oculta, las formas son terribles. Y a veces uno puede percibir algo en sueños o tal, y esto es maldad pura, y te tienes que enfrentar a eso. O sea que lo que nos queda para decir, vale, pues resulta que los problemas de aquí, pues más o menos, mira, parece que los voy afrontando, parece que aquí, pero cuando esa percepción se amplía a otros mundos, pues hay que ir preparado, porque es que si no, bueno, los miedos que tendremos que pasar y a los que nos tendremos que enfrentar, ¿no? Eso. Es solo una preguntilla. A ver, ¿por qué, si sabes tú decirme cuál puede ser el motivo, cuando estando junto con otra persona o varias personas que tienen al mismo tiempo cierto miedo, porque en muchas ocasiones hay una de esas personas en la que el miedo se le va, digamos, y coge forma como en forma de proteger a ese resto de personas? ¿Por qué si tiene ese mismo miedo que los demás puede llegar a desaparecer el miedo en esas circunstancias? ¿Que por qué puede llegar a desaparecer el miedo un grupo de personas o dos personas que tienen un mismo miedo al estar juntas? ¿Por qué normalmente, en mi caso por lo menos, hay una persona siempre que suele perder ese miedo? ¿Por qué pierde ese miedo en plan para proteger a la otra persona o otro grupo de personas? A mí me ha parecido muy interesante todo lo que he escuchado y yo he podido comprobar que cuando tengo una necesidad y no pienso, pues realizo todo sin pensar y no siento ningún tipo de miedo, sale espontáneo y eso sí que es verdad, pero he experimentado. Y también quería aprovechar para preguntarle a Rafa, a ver si me puede explicar la diferencia entre deva y egregor, si me lo puedes explicar, esa diferencia. Gracias. Pues hay miedos más lights, pienso yo, que pues miedo a perder algo, dinero, que los podemos enfrentar mejor con esa atención. Y hay miedos, pienso yo, que vienen, no sé, de otras vidas, de traumas que se han percibido en el pasado y que te causan fobias y que están en el subconsciente. Quería luego que Rafa hablara un poco sobre las fobias, lo veo como algo mucho más fuerte, menos light. Y como si quizá con esas técnicas de limpieza de las que también habla Antonio Blay, puede ayudar a superar esos miedos más del subconsciente, más traumáticos, más fóbicos. ¿Sara?
Pues muy cortito. El miedo a evolucionar. A veces uno quisiera parar y decir, me bajo de este asunto de la evolución, porque tanta información te produce a veces un poco de angustia. De si tengo que seguir y tengo que crear y tengo que... Bueno, pues esto, aunque sea para romper un poco. Bueno, pues yo tengo que, desde mi experiencia, tengo que agradecer mucho al miedo, porque lejos de temerle o lejos de verlo como una amenaza, realmente lo he visto como una oportunidad de cambio muy importante en mi vida, porque realmente creo que ha sido una bendición, que sentí miedo, no lo identifiqué, sí que identifiqué pues los síntomas, lo que comentabas, de la cólera, la ira. Entonces me pregunté por qué tenía, o por qué tenía esa manifestación. Entonces me di cuenta que era miedo, era miedo, y entonces me di cuenta a su vez que era realmente el yo, la idea del yo, que se me estaba desmontando por momentos y que ya no me servía. Entonces me lo he planteado como un reto, una oportunidad para crecer, porque ya el yo ya no me sirve, pues tengo que fabricarme otro yo, y entonces me lo estoy fabricando desde el amor, desde la comprensión, desde el afecto, desde la entrega, y en eso estoy. Ya os diré el resultado. Yo muy rápidamente quería comentarle la pregunta que ha hecho Juan respecto a lo de los perritos. Yo lo veo de la siguiente forma. Igual que en el reino humano hay seres que están más cerca del superhumano y otros que están más cerca del animal, yo veo que dentro del reino animal también los hay que están más cerca del vegetal y otros más cerca de esa transición al humano. Justamente los perros junto con los caballos se nos dice esotéricamente que son los que han de dar el salto, o son las especies que están previstas que den el salto al reino humano, igual que los pájaros al débico, ¿no? Después, desde un punto de vista totalmente de Blay, Blay comentaba que todo su planteamiento parte desde el niño, ¿no? El niño, hasta que no tiene 22 años o 21 años, no llega a desarrollar el cuerpo mental, ¿no? Y muchas veces es muy difícil con ese estado de conciencia, poder procesar toda la cascada de experiencias, sobre todo de tipo emocional, que le van aconteciendo. De forma que se van produciendo desde edades bien tempranas experiencias positivas y experiencias negativas. Cuando la experiencia negativa se produce, el ser humano lo que hace es echar mano de la mente para racionalizar. Digo, esto es un tipo de experiencia que tengo que evitar, que tengo que soslayar a toda costa. Y las experiencias positivas, digamos que esto ha de conseguirlas cuanto más mejor, ¿no? Digamos que es el cuerpo emocional el que impulsa a la mente a funcionar como una especie de compuerta que va a permitir filtrar el tipo de experiencias. De esa forma nos encontramos con dos tipos de experiencias: las positivas, que son las que la mente va a dejar pasar, porque son las que igual nos reafirman, con las cuales nos encontramos a gusto, y después las negativas. Pero negativas, tenemos dos tipos de experiencias negativas, según el punto de vista de Blay. Tenemos las experiencias negativas que las vivimos de forma incompleta y las que vivimos de forma completa. Esta diferenciación es muy importante, porque cuando vivimos una experiencia negativa de forma incompleta, como por ejemplo alguien que, utilizando el ejemplo de no hablar en público, cuando alguien por ejemplo, no quiere hablar o tiene miedo a hablar por miedo a hacer un ridículo, hay un doble efecto. Por un lado, es la misma energía que queda retenida, y por otro lado, está
aún reforzando más el sentimiento de miedo que tiene ante ese tipo de experiencias. Pero las experiencias negativas han de ser exclusivamente mentales. Yo creo que generalmente es una mezcla de lo energético, de lo emocional y lo mental. Pues, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro cuando hombres o mujeres pues tenemos miedo a iniciar una amistad, por no decir una relación amorosa, porque tenemos miedo al rechazo, ¿vale? ¿Qué factores entran? Pues una mezcla de varios cuerpos, ¿no? Entonces, Blay lo que comentaba que justamente esto se produce porque hay una falta de dinamización, de desarrollo de estas energías, y justamente lo que propone es ir con lo que se ha comentado ya aquí, intentar experimentar esas experiencias negativas de forma completa. Y yo creo que que las grandes personas que conocemos en este mundo se han formado justamente gracias a esas experiencias negativas que las han viviéndolas completamente han ido poco a poco superándolas. Y ya para terminar muy rápidamente, la conexión entre el miedo y la atención. Cuando un ser humano está en estado de miedo, se produce un efecto psicológico que se denomina filtraje. Mediante el filtraje, en estado de miedo, el ser humano únicamente de todo un conjunto de estímulos, nada más que selecciona aquellos que confirman la sensación de miedo que tiene. Pueden darse una gama, pero nada más utiliza la mente de forma selectiva, de forma analítica, para que confirme ese estado de miedo, para reforzar la justificación de ese sentimiento que está teniendo. Justamente mediante la atención, que habéis comentado prácticamente todos, el foco de atención deja de centrarse únicamente en el objeto para estar en el objeto y en el no objeto. Y de esa forma, digamos, equilibrar, y se produce lo que algunos habéis reclamado, como una racionalización del estímulo o de la situación que en ese momento está aconteciendo. ¿Javi? No. ¿De José? Dale las gracias a Rafa por la exposición. Nada más. Pues con respecto al miedo, pienso que el miedo es energía retenida, nuestra, reprimida, y que al mismo tiempo, pues nosotros nos hemos creado una identidad en torno a ella. Y entonces, pues, configura ese miedo, fortalece nuestra personalidad, fortalece esa idea. Al fin y al cabo, el miedo está sustentada en una idea creída, una creencia sobre nosotros mismos, y entonces, al tener miedo a perder esa idea con la cual nos identificamos y nos confundimos con ella, pues surge del cuerpo emocional una amenaza, y como el cuerpo emocional es el intermediario entre el mental y el físico, lo sentimos en nuestro propio cuerpo físico, con aceleración del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, etc. Por lo tanto, realmente el miedo es una oportunidad para poder descubrir cómo está configurado nuestro yo personal, qué lo está configurando, y es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, cómo estamos hechos, qué energías, qué experiencias habremos vivido en nuestro pasado que han motivado el sentir esas sensaciones y que en el momento que nos están repercutiendo hasta el momento presente. Y como funciona de una manera inconsciente y realmente creada no sabemos realmente cómo lo hemos creado, pero lo ha creado lógicamente nuestra mente. Pues de alguna manera, si la mente ha creado el miedo, la mente no le vamos a pedir a la mente que lo elimine. Realmente nos tenemos que situar en un plano superior y utilizar la atención, como decíamos antes,
que la atención, cuando tenemos miedo, estamos dominados, hipnotizados por el miedo, entonces es muy difícil utilizar la atención. Pero si realmente nos identificamos más con la atención que con el miedo, pues, y perseguimos a ese miedo con atención, pues de alguna manera pues lo iremos disolviendo. Querría decirle una cosa a Juan sobre lo que ha dicho, lo que ha preguntado sobre la cuestión de lo de los animales. Quizás hay en el libro de nuevo del grupo de servidores del mundo de Alice Bailey, que viene a equiparar en el mundo del reino animal a todos estos animales que están interrelacionados con los seres humanos que viven y que de alguna manera tienen unas especiales relaciones con los mismos, son el equivalente al nuevo grupo de servidores del mundo en el reino animal, un poco enlazando con lo que ha dicho del salto evolutivo. Y con respecto al miedo, simplemente, quizás yo cuando me planteaba el tema del miedo, pues en realidad no sentía así un miedo a nada en concreto, pero sí que me di cuenta un día de que había algo que suscitaba en mí el temor, y el temor era a que en un futuro, pues por razones de elecciones del alma, cuando tuviera que reencarnar otra vez, me viera privado de todo el conocimiento que tengo esotérico, que hoy en día me libera de todos los miedos, porque sé lo que puedo esperar. Y entonces digo, corcho, si en otra reencarnación no lo tengo, ¿cómo voy a poder afrontarlo? Y eso sí que me generaba temor. Yo pienso que a fuerza de oír hablar a Rafa de tanto de los miedos, yo creo que se me ha ido el miedo. A fuerza de los años que llevo oyéndote hablar, Blay, que también estuve con él, yo pienso que es una cosa, hombre, me tengo que decir que, porque yo vivo sola, voy sola a todos los lados, viajo sola, y relativamente, y hay noches que entro en casa a las 10 o 10:30. O sea que no tengo, si tuviera miedo, pues no lo haría. No sé si, al único tema que tengo un poco es a la muerte, pero yo pido, fíjate, puede que no tenga tanto, porque yo pido, quizás es huir un poco de mi responsabilidad del karma. Que yo el día que tenga que dar faena a mis hijos, que el de arriba me diga, vámonos. O sea, luego, si yo tuviera, me acogería mucho aquí, si no estuviera constantemente pidiendo eso. O sea que, te quiero decir, y viajo sola, voy sola, vengo sola, y a veces que entro en casa, ya te digo, a las 10 y 10:30. Es posible que tenga miedo a algo, no lo sé. Pero ya te digo que a la muerte es el único tema, es a lo desconocido. Pero si verdaderamente en mi fondo interno yo tuviera, no estaría constantemente, y es cierto que lo pido, puede que en el éter, el arquetipo que yo estoy constantemente pidiendo, puede que se manifieste el arquetipo y se plasme. Es posible que no, o es posible que sí, o es posible que sea yo un irresponsable del cual tenga que estar aquí más tiempo para que mis hijos, por lo que sea, tengan que pasar ciertas cosas conmigo, que, en fin, pero ya te digo, yo soy tan libre, una persona tan libre, que es lo único que pido, que el día que yo tenga que dar faena y depender de nadie, que el de arriba me diga, María, vámonos. Eso te lo digo con el corazón aquí, y es cierto, y es cierto. ¿Aide? Yo tengo miedo a hablar en público, ¿y cómo no quieres que tenga miedo si me estás apuntando con esa máquina? Bueno, no sé si es miedo que tengo a hablar en público o si es simplemente rebeldía por los versitos que me hicieron decir y no quería en el colegio. Puede ser, no sé, algún día lo hablaremos profesionalmente con Rafa si quieres. Nada más. Juan. Estos días he estado leyendo un libro que no sé si es para recomendarlo o no, pero sí que os lo voy a decir porque a mí me ha llegado muchísimo, me ha impactado. Se titula o se llama Formas del pensamiento, de Anne Gibaudan.
Y bueno, me ha hecho comprender que para que no tengamos miedos y para que vayamos diluyendo muchos apegos y muchas cosas que nos están afectando, tenemos que comprenderlos es diluirlos, porque miedos, se ha dicho miedos en general, pero tenemos muchos tipos de miedos, la mayoría de las personas. Y cada miedo ha creado como una entidad, como un yo que nos está afectando, y a lo mejor en un momento nos afecta a uno, pero es que cuando menos nos damos cuenta nos afecta al otro, y se ha creado como un yo que no nos damos cuenta que no somos nosotros, que es esa parte de ese yo o esos miedos. Ha dicho la señora, y lo comparto, de que puede ser de que le vengan los miedos de niña. Claro que nos pueden venir los miedos desde niños, porque desde niños arrastramos una cantidad de temas como no nos damos ni idea. Y además podemos tener miedos de otras existencias anteriores. Entonces ahí se crea un conglomerado de temas que llevamos en nosotros, que nosotros creemos que somos nosotros y que es lo que hemos ido generando a través del tiempo, que realmente es para tenerlo muy en cuenta y prestar atención, pero una atención muy concreta, porque se dice muchas veces vivir el presente, pero es que el presente hay que vivirlo de una forma que sea constructivo, no vivir el presente, ay, yo aquí ahora estoy de fiestas o estoy viviendo el presente. No, es un presente desde un más adentrarse en nosotros mismos, para que realmente podamos ir cambiando muchísimos temas que tenemos para trabajarnos interiormente, quien realmente queramos ir diluyendo muchos sufrimientos, porque realmente el sufrimiento nos lo crea la incomprensión de lo que realmente somos. Una cosa, escúchame, le quería preguntar a Rafa una cosa. Tú hablaste de los animales y de las plantas, pero hay plantas sensitivas que sienten miedo. Yo tenía una plantita que se me secó, pero cuando me acercaba demasiado, se cerraban las hojas. Esas plantas sienten. A ver, una cosa, yo no voy a salir en cámara diciendo nada del miedo, pero lo que he hecho es desconectar la cámara del cargador y colocaros algunos la cámara delante. ¿Por qué? Porque es una manera muy clara de detectar el miedo. Y os felicito a todos, ¿eh? Habéis superado la prueba. De verdad, ¿eh? Lo digo de verdad. Alguno ha dicho que no quería salir, pero cuando a una persona le colocas una cámara de televisión, a mí me hicieron una entrevista en la calle hace muchos años y yo me acuerdo que la gente, cuando pedían voluntarios, todo el mundo se espantaba cuando empezaba el directo. Pues es una manera muy clara de saber de dónde están los miedos. Y nada más. ¿A quién? No, porque ya me ha sorprendido bastante que iba que aceptara, pero bien. ¿Lo hiciste a propósito? Sí, lo he hecho a propósito, sí. Sí, ya está, soy así. Mirad. A ver, la luna en Escorpio da estas cosas. Me gusta para ir comprobando hasta qué punto. Vamos a continuar. Mirad, la programación nos decía que teníamos que acabar ahora a la media y la próxima sería a las 7. Está demostrado que los 90 minutos que se asignan a la conferencia no es suficiente. Por lo tanto, si os parece, ahora hasta menos cuarto, Rafa intentará contestar todas las preguntas que hay y lo que haremos es tener, en vez de tener media hora de descanso, tener 15 minutos. Así pues, Rafa. Sí, después hay que ir a cenar a las 9 menos cuarto. Así, eso sí. Te lo pongo delante, no hay problema, es para que quede mejor. Sí. Ya. Sí es cierto, y si no lo habéis hecho, si conseguís, aunque sea una cámara pequeña, se puede utilizar como un medio, como un estímulo para, aunque sea brevemente, superar el miedo. Quizás se tome conciencia. Por eso, cuando una persona está hablando a una cámara de televisión,
el hecho de tenerla, puede ser también de cine, enfrente, de alguna manera neutraliza a la mente. Es diferente si se hace la experiencia de una cámara a de una persona. Neutraliza la mente y entonces, igual que, como decíamos, tienes ahí una urgencia de enfrentarte a una situación, se neutraliza la mente y se puede perder de alguna manera el miedo. Te entra miedo, ¿eh? Qué miedo. A veces el miedo sí que tiene que ver con otras vidas anteriores. Normalmente se dice que a veces de pequeños hay ciertos traumas o situaciones que luego se olvidan, otras se recuerdan, que a partir de las cuales se produce miedo. Pero es que nuestro subconsciente está conectado a través de los átomos permanentes con el subconsciente de otras vidas. Y por eso determinadas fobias no son por traumas que se han producido en esta vida, se arrastran de atrás. Por mucho que se busca, no se encuentra la causa. Yo estoy convencido de que traemos, y no es una cosa solamente mía, de atrás. Habría que explicar, que no me voy a entretener ahora, cómo vienen esos contenidos de atrás. Por eso, determinadas fobias, no solamente, para mí, el superar una fobia no es principal retrasar, irte hacia atrás, hacia el pasado, para evocar aquella experiencia traumática y superarla, sino que sin acordarte el momento, por supuesto si es de otra vida no te acuerdas, que se produjo, se puede abordar y solucionar. Pero sí que puede ser interesante saber que hay muchas fobias que son experiencias que traemos de atrás y que luego pues se deforman con la mente y los símbolos, etcétera, y se deforman en el presente. La atención pues sí que, como sabéis, eleva la mente a un nivel. Si estamos atentos y neutralizamos la mente, estamos también neutralizando las energías mentales y psíquicas que vienen del subconsciente. Y por lo tanto se produce como un vacío que permite que la energía más elevada descienda. Y esa energía más elevada está también transmutando la energía pesada del subconsciente. La energía que traemos del subconsciente tiene que ver con el karma. Nuestro karma está muy relacionado, es parte de lo mismo, del subconsciente. Por eso cuando estamos atentos estamos limpiando el subconsciente y estamos liquidando karma. A partir de ahí, lo doy telegráficamente, es un campo interesante de investigación. Esa atención expulsa las energías, por lo tanto, la atención que cada vez se va a practicar más por la humanidad en el futuro, y sobre todo cuando vengamos y recibamos una educación que se base en la psicología, que es la esencia de la educación, y en vivir atentos, hará que cuando más seres humanos en el futuro vivamos atentos, contribuiremos, junto con otras cosas, a destruir egregores. En esta era de Acuario tenemos un proceso largo, larguísimo, de muchos años y de mucho tiempo de destruir egregores que hemos creado en el pasado. Algunos nos dicen que vamos a dar un salto de la noche a la mañana. Eso es un espejismo como una galaxia. Ese salto que a veces se nos dice que se va a producir en una fecha determinada es un proceso larguísimo de trabajo y de mucho trabajo de destruir egregores. Yo recuerdo cuando hace 40 años me encontré delante de 200 personas a presentar una película, que es cuando empecé a hablar el público en un cineclub, y durante 8 años, semana tras semana, estuve explicando al público películas. La primera vez, yo a veces pienso, no tenía miedo. Recuerdo que la experiencia posterior y el día siguiente yo la evitaba, no físicamente, pero fue la experiencia de mayor impacto agradable que quizá he tenido en mi vida, después de la experiencia de hablar en público. Pero lo que a veces cuando digo esto no me acuerdo es que durante unos 3 años aproximadamente antes yo hablaba al público sentado. ¿Sabéis? En un coloquio no es lo mismo estar delante de la gente y que todos te miren a hablar sentado, como una persona dentro del público. Y eso implicaba que me estudiaba mucho lo que iba a decir mentalmente, quizá por el miedo a no estar a la altura de lo que quería decir. Lo digo porque a veces traemos
ciertas facilidades de atrás, genéticamente, y que empiezan en un momento determinado. Pero eso no aparece de la noche a la mañana, sino que hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo de enfrentarte y de pulirlo, también es un trabajo que a todos nos cuesta en una situación o en otra. Por lo tanto, la limpieza del subconsciente básicamente se realiza estando atentos al presente. Lo he dicho antes, atraes unas energías que van limpiando. Pero de todo lo que se conoce de psicología, lo que a mí más me ha llamado la atención, o mejor me parece, es lo que dice Antonio Blay. Pero Antonio Blay, aunque habla de un trabajo de limpieza al subconsciente, también como su mensaje era de vivir atentos al presente, dicho a su manera, y cuando vemos lo que decía Krishnamurti, lo que decía Antonio Blay, lo de que Krishnamurti sintetiza en pocas palabras, Antonio Blay de un modo psicológico lo elabora y lo explica. De tal manera que a veces lo que otros autores, Krishnamurti y otros, que pueden estar muy elevados, nos han dicho de un modo sintético, a veces algunas personas necesitan como una explicación más psicológica, más elaborada. Y entonces hablaba mucho de lo que es el subconsciente y también de técnicas, pero que también están incluyendo la atención para ir limpiando ese subconsciente. Pero no me da tiempo ahora de explicar ese asunto. Miedo, falta de avance espiritual. Sí, el miedo, y además quizá no he hablado suficiente porque estaba en el título de la charla, todo lo que es miedo y lo que conlleva problemas nos están bloqueando para que las energías espirituales se expresen. Solamente con esta frase, si se entiende o si se intenta intuir, ya puede ser suficiente. Lo espiritual está en una vibración superior a lo psicológico, el miedo es psicológico. Por lo tanto, el miedo está, como todos los problemas psicológicos y los aspectos de la mente, con sus espejismos y prejuicios, frenando, obstaculizando que lo espiritual descienda y se exprese en la personalidad. Por eso, Blay hablaba mucho de hacer a veces un trabajo psicológico sin el cual no podemos ascender hacia lo espiritual suficiente, porque queremos ascender, es como un globo que quiere ascender, pero la carga del globo le atrae hacia abajo. Pero también es cierto, y no sé en qué medida decirlo, a veces la ascensión o la apertura hacia lo superior hace que esa energía, lo he dicho antes, atraiga esas energías sutiles y vaya neutralizando toda esa carga que traemos psicológicamente, que tenemos. Por lo tanto, se trata de que en cada caso, siendo único, tratemos de ver en qué medida tenemos que ir simultaneando, trabajando más en lo psicológico para permitirnos ir ascendiendo, o permitamos que lo de arriba, atraerlo hacia abajo para liquidar lo psicológico. Lo lanzo ahí como un tema de reflexión, porque no doy ahora la solución, que vale la pena para investigar en nuestra vida cada uno de nosotros. En cuanto llegue un tiempo me cortas. Razonar el miedo. El razonamiento es mental, pero muchas veces cuando razonamos con lucidez estamos atrayendo una intuición. La intuición se cuela cuando dejamos de pensar. Igual que cuando dejamos de inspirar o de expirar, hay unos vacíos, que depende del ritmo respiratorio, por el cual se puede colar la inspiración mayor. Entonces el razonamiento, cuando a veces entre un pensamiento y un otro hay un vacío, se cuela la intuición. Pero si estamos realmente atentos mientras razonamos, pues ese razonamiento se va depurando y se puede buscar los encarces entre los pensamientos. Aquí hay tantas cosas. Los egregores. No es lo mismo un deva que un egregor. Los egregores están formados por energía y formas como nubes, son como nubes psíquicas, donde se introducen devas con arreglo a su vibración y los alimentan y les dan una vida instintiva. Esto, el libro de Vicente, Los ángeles en la vida social humana, capítulo dedicado a los egregores, tenéis una explicación también muy interesante sobre cómo se forman los egregores. Miedo a evolucionar, sí. Como la evolución es algo que se va a dar en el futuro es incierto, es oscuro. Y entonces la inseguridad creada por la personalidad nos hace sentir inseguros a qué será eso de la evolución.
Pero el miedo no se produce nunca en el espíritu o en lo superior, siempre se produce en la personalidad, en el yo, en el ego, que es el que se resiste a morir. El ego se resiste a dejar de ser y por eso tiene miedo y nos va a tentar de infinitas formas para impedir que nosotros nos enfrentemos a la evolución, al futuro. Miedo a olvidar, miedo a evolucionar, ya no sé ni lo que he escrito. Miedo como entidades, sí, los miedos son como entidades y podemos tener miedos superados en unos aspectos y tener otros miedos por superar. Tendríamos como distintos yoes, como distintas estructuraciones dentro de nuestra mente que nos hacen a veces superar un miedo, pero tener otros. Y eso también sería. En fin, creo que tengo que terminar y si hay alguien que no le he contestado, luego en privado ya me lo preguntan. En definitiva, segundos, para terminar, todo lo que hagamos por estar más atentos y más lúcidos nos hará no solo vencer los miedos, poco a poco, cueste lo que cueste, sino también los problemas. Quizá encontrar la solución para abordar esos problemas, quizá deshacerlos instantáneamente o empezar esa disolución, esa transmutación que nos irá llevando progresivamente a quitar este peso y esta carga que nos permita flotar sutilmente y abordar aquello que cada vez va a evitar todo tipo de miedo o todo tipo de gravedad o de resistencia debajo. Es decir, hacer que aquello que realmente somos, no que tenemos, sino que somos, se vaya expresando progresivamente. Y el miedo no tiene nada que ver. Es una vibración, es una energía, es una posición, es una estructura mental que no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo espiritual. Es una resistencia que incluso seres humanos, consciente o inconscientemente, que no les interesa la evolución, están intentando, más allá de lo que nos podemos imaginar, que lo vivamos. Y por lo tanto, a ver quién más puede. Ese es el reto que tenemos. Por favor, a las 7 empezará la siguiente conferencia. Ruego... Sí. No, me están diciendo que antes de levantarnos, por favor, un minuto de silencio. Bien, yo lo único que digo es que a las 7 empezaremos la otra, ser puntuales, porque a las 9 menos cuarto está la cena y ahí no tenemos flexibilidad de coger más tiempo. ¿Cuál es la siguiente, perdón? Sí. Si os parece, finalizamos con un minuto de silencio.